Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a presentar un video sobre lo que es la hemorragia puerperal, es decir, después del parto. Entonces, para comenzar, primeramente tenemos una definición de lo que es este tema, y es que al hablar de una hemorragia puerperal debemos tener en cuenta lo que es una definición clara de cuándo se considera una hemorragia en el parto vaginal y cuándo una hemorragia en la cesárea. Entonces, se considera una hemorragia en un parto vaginal cuando éste es superior a los 500 ml y en una cesárea cuando es mayor a 1000 ml. Esta se va a clasificar de acuerdo al tiempo. Es por esto que existe la hemorragia primaria o precoz y la hemorragia posparto tardía. Al hablar de una hemorragia primaria precoz, hablamos de que esta se va a dar en las primeras 24 horas tras el parto y la causa más común va a ser una atonía uterina. En cambio, la hemorragia posparto tardía es aquella pasada las 24 horas posparto y se puede durar hasta las 6 semanas de esta. Siendo en este caso la causa más común lo que es la retención de restos e infecciones. Bueno, hablemos entonces de la etiología. Para acordarnos de la etiología debemos tener en cuenta lo que son las 4T, la mnemotecnia de las 4T, es decir, la T de tono, trauma, tejidos y trombina. En el caso del tono, que es la tonía, el 70% de los casos es producida por esta causa. Entonces, ¿qué va a originar esto que se produzca? Es una sobredistensión, el útero de úteros relajantes, corionionitis, fatiga uterina. Hablamos de sobredistensión cuando existe una gestación múltiple. La mujer, o sea, la madre, ya es multípara, no es nulípara. También la presencia de polidramios y que en este caso el bebé o el recién nacido sea macrosómico. El uso de útero relajantes hay que tener cuidados porque como su nombre mismo lo dice, va a relajar el útero. Entonces aquí están los tocolíticos, anestésicos, nifedipino, AINES y entre otros. La corionionitis, que es la ruptura prematura de membrana también, y la fiebre. La fatiga uterina, en cambio, los factores de riesgo van a ser un parto prolongado o incluso muy rápido o un desprendimiento prematuro de placenta. Respecto a lo que es el trauma del canal del parto, que en este caso es un 20% de los casos, o sea, se presenta, es causado por un trauma, por lo cual las causas van a ser un desgarro del canal. Es por un parto instrumentado o invertido, una episiotomía. La ruptura uterina, en cambio, es por una cesárea previa, un exceso de oxitóxicos o distosia. Y la inversión uterina es causada por factores de riesgo como el acretismo placentario o el alumbramiento manual. Lo que son tejidos de la retención de tejidos, que se dan un 10%, tanto de placenta como coágulos. Entre los factores de riesgo van a estar el acretismo placentario, la cesárea previa y como última T tenemos la trombina. La trombina que por la presencia de una coagulopatía, esta puede ser tanto adquirida o puede ser a nivel congénito. Entonces, a nivel adquirido puede ser por una preeclampsia, un síndrome de Hell, un desprendimiento prematuro de placenta o una presencia de una infección. A nivel congénito, en cambio, está la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A. Entonces, ¿cómo diferenciamos cada una de estas? Al hablar de una otomía uterina, el útero se siente blando y relajado, la vejiga puede estar distendida, desplazando el útero hacia la derecha o a la izquierda de la línea media, o incluso hacia arriba, lo cual va a impedir su contracción adecuada. En cambio, un trauma del tracto genital es cuando existe la presencia de una sangre roja brillante con coágulos que van a gotear de manera continua del sitio y el útero se va a mantener firme. Una retención placentaria es cuando comienza como un goteo lento, como un flujo o como una hemorragia franca y se anticipa encontrar el útero blando y no contraído. Y la última, que es la alteración de la coagulación. En cambio, aquí va a existir la presencia de un sangrado de la paciente continuo y se ha descartado las demás causas de la hemorragia postparto. Bueno, hablamos de la fisiopatología, los mecanismos fisiológicos que limitan a la hemorragia postparto. Bueno, como sabemos, al retirarse la placenta se va a producir un sangrado. Se considera normal cuando es por parto vaginal, cuando es menor a 500.
y por cesárea cuando es menor a 1000 ml. Entonces aquí van a actuar de manera normal lo que son los factores de la coagulación para impedir el sangrado y también los niveles de oxitocina en el cuerpo de la mujer se van a elevar. Esto para poder comprimir las arterias espirales y con el objetivo de impedir el sangrado, conocido también como ligadura sepinar. Entonces, de forma normal, lo que va a actuar van a ser las coagulopatías a nivel de los factores de la coagulación y lo que es la atonía uterina, trauma o restos placentarios también pueden alterar este mecanismo. Entonces, como ya se mencionó en la primera diapositiva, se considera una hemorragia postparto a nivel de un parto vaginal cuando es mayor a 500 ml y en una cesárea cuando es mayor a 1000 ml, originando con ello la hemorragia postparto. Y si esta no se identificase o no se tratase a tiempo, puede producir lo que es la muerte materna. Respecto a lo que es la sintomatología se determina de acuerdo a la pérdida de sangre o al porcentaje de pérdida de sangre. Entonces, si pierde entre un 10 a un 15%, que eso quiere decir entre 500 a 1000 ml, la presión sistólica va a ser normal. Y los signos y síntomas van a ser las palpitaciones, aturdimiento, una frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 latidos por minuto. Y si la pérdida de sangre es del 15 al 25%, que es de 1000 a 1500 ml, en cambio la presión sistólica va a estar ligeramente baja en comparación con la anterior. Y los signos van a ser la debilidad, sudoración, la frecuencia cardíaca mayor a 100. Si la pérdida es del 25 al 35%, que es de 1500 a 2000 ml, la presión sistólica va a estar del 70 a 80 milímetros de mercurio y los signos y síntomas van a ser la confusión, la disnea, oliguria y la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. La el último parámetro, que si es de 35 a 45% de la pérdida de sangre, es decir, de 2000 a 3000 milímetros, la presión sistólica va a estar de 50 a 70 milímetros de mercurio. En cambio, los signos y síntomas van a ser la somnolencia, disnea, anuria y la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 140. Entonces, para el diagnóstico es importante primero los antecedentes médicos y además la exploración física. Los análisis de laboratorio suelen ser también útiles para de esta manera establecer lo que es el diagnóstico y también el uso de otras pruebas que pueden ser como es el cálculo de la pérdida de sangre que ha perdido la persona, la medición del pulso y la presión arterial, el recuento de los glóbulos rojos, acompañado también de los factores de la coagulación de la sangre. Entonces, este pictograma es fundamental para una valoración visual de una hemorragia obstétrica. Un ejemplo, si existe la presencia de un pañal adulto que está manchado con sangre, entonces esto va a tener una valoración de 250 ml o incluso una semiluna completamente llena, 500 ml y así con todos los recuadros que se pueden observar con su respectiva valoración y esto nos puede determinar si se considera una hemorragia tanto a nivel de un parto vaginal o de una cesárea. Bueno, para el tratamiento, de acuerdo a las guías del Ministerio de Salud Pública, menciona que una vez que se ha identificado lo que es una hemorragia postparto, esto es útil entonces la organización del cuidado en 4 componentes. Primero, lo que es la comunicación con todos los profesionales relevantes para el cuidado, también la reanimación, la monitorización e investigación de la causa, que es lo que originó que se produciese esa hemorragia, implementación de medidas para detectar el sangrado, y como también que los 4 componentes del manejo se deben implementar de forma simultánea. Esto en todos los casos de hemorragia postparto. Si el establecimiento en este caso no contase o no reuniese las condiciones obstétricas esenciales, por lo tanto se debe iniciar con maniobras de reanimación y detección del sangrado y derivar a la paciente sin pérdida de tiempo a otra institución que tenga la capacidad resolutiva apropiada. Bueno, en lo que son medicamentos, vamos a utilizar lo que es la oxitocina, misoprostol, ergonovina o metilergonovina. En lo que es la oxitocina, de acuerdo a las guías, van a ser de 10 unidades por mililitro intramuscular o 5 unidades intravenoso lento o de 20 a 40 unidades en 1000 ml de solución cristaloide en infusión intravenoso a 250 ml por hora.
En el caso del misoprostol va a ser de 800 unidades gramos sublingual, 4 tabletas de 200 microgramos y la metilergonobina, que en cambio es o metilergonobina o la metilergonobina en ausencia de contraindicaciones, de 0,2 miligramos intramusculares y se puede repetir cada 2 a 4 horas en un máximo de 5 dosis, es decir, de 1 miligramo en un periodo de 24 horas. ¿Cuáles son los cuidados que va a realizar en este caso el personal de enfermería? Van a ser distintos, en los cuales solamente he mencionado 6, como entre los cuales se encuentran la valoración del sangrado, la monitorización de las constantes vitales, la canalización de 2 vías venosas, de dos vías de grueso calibre, emitir también una orden para la realización del análisis de laboratorio, la administración del aporte de oxígeno por mascarilla y también se debe restaurar los líquidos que ha perdido la paciente durante la hemorragia. Bueno, esta sería una presentación breve, lo que es la hemorragia postparto y cualquier pregunta en los comentarios y les agradezco por su suscripción a las diferentes plataformas. Gracias.